Hola y bienvenidos a una nueva edición de Mirada Económica. En el programa de hoy nos complace entrevistar al señor José Manuel Salazar, secretario ejecutivo de la CEVAL. Señor secretario ejecutivo, en nombre de CGTN le quería agradecer por participar en nuestra proyección en la CEVAL del Festival de Documentales de China 2023 y también le agradecería por aceptar nuestra entrevista. Muchísimas gracias, ha sido un gran placer y muy interesante y muy bueno el documental que vimos esta mañana y muchas gracias por la entrevista. El informe de la CEVAL señala un crecimiento económico estimado de 1,7% en América Latina y el Caribe en 2023. ¿Cuáles son las principales razones detrás de esta proyección y cuáles considera que son los mayores desafíos que la región debe abordar para lograr un crecimiento más robusto y sostenible? Bueno, muchísimas gracias. Este fue el estudio económico de América Latina y el Caribe que publicamos todos los años, que actualiza la información de crecimiento y fiscal y económica, y además cada año se dedica a un tema específico. Este año se dedicó al tema del cambio climático y sus impactos. Pero en cuanto a su pregunta, lo primero que habría que decir es que ese es un promedio, ¿no? 1.7 es un promedio bajo comparado con el año 2020, en que hubo una gran contracción, luego hubo un rebote en el 21, y ahora la región está volviendo a lo que ha sido un patrón de bajo crecimiento en los últimos 10 años, desafortunadamente. Pero es un promedio, con lo cual quiere decir que allí, bueno, hay países, por ejemplo, el país que tuvo el menor crecimiento es Argentina este año, -3, o sea, una contracción. Luego Chile y Haití están en 0.7 y 0.3 negativo. Y luego hay una serie de países que han crecido más de 4%, entre 4 y 5, básicamente Paraguay. Y el que más ha crecido este año es Panamá. Pero esto varía, ¿no? Año con año. En términos de las razones, como decía, América Latina tiene un problema en que está, podríamos decir, enferma de bajo crecimiento. Por eso estamos enfatizando muchísimo, no es que el crecimiento lo sea todo, por supuesto que hay temas sociales de desigualdad, pero lo que es fundamental es entender que tenemos o tiene la región que subir su tasa de crecimiento para poder reducir pobreza, reducir informalidad, reducir desigualdad y para financiar las políticas sociales que se requieren. Además de las proyecciones económicas, el informe menciona desafíos como la promoción de crecimiento económico sostenible, el aumento de la resiliencia económica y la respuesta al cambio climático. ¿Cuál es el enfoque de la CEVAL en estos desafíos y qué iniciativas o políticas se están implementando para abordarlos en la región? Sí, bueno, ahí hay por lo menos 3 temas, ¿no? Que se interrelacionan. En términos de nuestras soluciones o propuestas para esta enfermedad de bajo crecimiento, y que es en parte explicada por un crecimiento bajo de la productividad. Básicamente nuestro mensaje principal es que es importante redoblar esfuerzos en lo que se llama políticas de desarrollo productivo. Bueno, uno puede ponerse una meta de crecer más alto, pero lo importante es cómo hacerlo. Y la respuesta al cómo es que es importante que América Latina y el Caribe le apuesten a ciertos sectores impulsores o dinamizadores. Ahora estamos en todo un nuevo paradigma de políticas de desarrollo productivo con el tema del desarrollo sostenible, amistoso con la naturaleza. Por lo tanto, todos los temas, por ejemplo, de la transición energética hacia energías renovables es algo que muchos países ya están impulsando y es un sector que puede dinamizar muchísimo el crecimiento. El tema de la electromovilidad. América Latina es una de las regiones más urbanizadas del mundo. Tenemos grandes ciudades, Sao Paulo, Ciudad de México, Bogotá, y no solo las capitales, en general hay mucha urbanización. Hay miles, centenares de miles de autobuses que contaminan mucho y es importante la transición hacia la electromovilidad, buses eléctricos. Ahí hay otra gran oportunidad de creación de empleo, de inversión y a la vez que se hace un crecimiento compatible con el planeta, con la naturaleza y con menos emisiones de gas. El tema del turismo sostenible. América Latina recibe muchos turistas, pero también hay mucho potencial para aumentar en ese sentido. Tenemos el tema de la economía circular, también la exportación de servicios habilitados por las TICs, por el Internet. Estamos en una revolución digital,
mucho del crecimiento actual se está dando en servicios, no solo industria manufacturera. La industria de las vacunas, de las medicinas, dispositivos médicos, y tenemos unos 15 sectores, no voy a mencionarlos todos, pero también el tema de la economía del cuidado, para cerrar la brecha de género. Todavía la participación de la mujer está en promedio 25 puntos por debajo de la participación de los hombres. Entonces, si se lograra que las mujeres participen mucho más en la fuerza de trabajo, eso en sí mismo puede aumentar el crecimiento económico. Esto es un poco los temas que estamos enfatizando: apuestas productivas y trabajo colaborativo alrededor. El otro tema que está aquí incluido es el del cambio climático. En el reporte tenemos un cálculo que de aquí al 2050 el impacto del cambio climático por huracanes, por derrumbes, por inundaciones, puede ser entre 8 y 12% del Producto Interno Bruto de América Latina. Con lo cual eso requiere inversiones también entre 8 y 12% solo para compensar esos impactos, de manera que ahí aumentar la tasa de inversión, prepararse para los desastres naturales. Acabo de ver que usted lleva una hoja sobre las funciones de la CEVAL. ¿Puede explicarnos un poco cómo funciona la CEVAL en las diferentes áreas? Sí, bueno, estos son los sectores impulsores que estaba mencionando, o dinamizadores. Es una lista ilustrativa. Cada país tiene que escoger cuáles son sus sectores y dinamizadores más importantes. Pero como vemos ahí, hay varios que están coloreados de verde, que son los más directamente alineados con un crecimiento verde, con un crecimiento sostenible, pero hay otros también que son muy, muy importantes. Entonces, esto es un poco lo que ya, digamos, conversé. Aquí, al otro lado, tengo 11 áreas prioritarias, que serían, como decir, las 11 grandes retos, las áreas de brechas, de eficiencia, donde América Latina requiere grandes transformaciones. Una es la que hablamos ya, que es todo el tema del crecimiento para la creación de empleos de calidad, para reducir pobreza. El tema de la desigualdad es fundamental. Somos una de las regiones más desiguales del mundo. Bueno, y ahí podemos seguir, ¿no? La igualdad de género, el gran impulso ambiental, todo el tema de la sostenibilidad, la integración económica regional, temas de migraciones, de transformación digital y el tema macroeconómico. Esto de manera muy rápida. Cada uno de estos son grandes áreas de reto donde estamos trabajando. La CEPAL, de hecho, es una comisión económica, un think tank, en donde tenemos 9 divisiones acá, y por lo menos 7 de esas divisiones están totalmente alineadas con estas diferentes áreas. Pero finalmente hay un tema transversal que está aquí, que es el de la gobernanza y el de la calidad institucional, porque muchas veces las discusiones se enfocan en qué es lo que hay que hacer, que es muy importante, pero las cosas no caminan en los cómo, porque no está la respuesta clara de cómo hacerlo, porque hay fallas de coordinación, porque no hay buenas capacidades técnicas, operativas o políticas o de prospectiva en las instituciones. Entonces estamos enfatizando muchísimo eso, estudiándolo, trabajándolo y en diálogo con los diferentes ministerios de los diferentes países para fortalecer y para tener más claridad en los temas de cómo tener una gobernanza más eficaz e instituciones más sólidas para la ejecución de estas prioridades. Quería abordar un poco más sobre algunos temas que mencionó en el marco de la promoción de relaciones igualitarias mutuamente beneficiosas e innovadoras entre China y América. ¿Cuáles son los proyectos o programas específicos que ahora China y América Latina están involucradas y también la CEVAL está promoviendo para estos proyectos? ¿Se refiere a la Franja y la Ruta o a la Iniciativa de Desarrollo Global? Iniciativa de Desarrollo Global. Sí. Bueno, es muy interesante que China haya lanzado esta iniciativa. Es una iniciativa muy importante que realmente trata de impulsar la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Y en ese sentido le damos pues una gran bienvenida a que haya ese esfuerzo para enfocarse en esas áreas, porque es una manera de ver también los objetivos de desarrollo sostenible. En la CEPAL hacemos todos los años una reunión, y esto se hace en cada Comisión Económica
de cada subregión, en donde presentamos los datos de cuánto se ha avanzado o no se ha avanzado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El último informe, sabemos que bueno, eso se ha venido siendo así, que estamos en un año muy significativo, porque esto fue lanzado en el 2015 y hasta el 2030. Entonces estamos a la mitad del camino, pero en realidad no estamos a la mitad del camino, estamos a la mitad del periodo, pero en el camino estamos muy atrasados. Por una serie de razones, incluyendo por supuesto la cascada de crisis que impactó a América Latina, de manera que la posibilidad de trabajar y de tener más proyectos con China como los que se han tenido en la iniciativa de la Franja y la Ruta, proyectos de infraestructura, proyectos de inversión, colaboración con China en desarrollo de interconexiones eléctricas, en los campos tecnológicos también, porque China por supuesto ahora no solo la gran expansión del comercio de América Latina con China, que se ha multiplicado por 40 veces en los últimos 20 años, sino que China ya tiene un liderazgo tecnológico importante, de manera que las alianzas tecnológicas, los intercambios con universidades, de estudiantes, de expertos, pues es muy importante, sobre todo, y vuelvo a recordar el dato por el que comenzamos la entrevista, para una región que está enferma de bajo crecimiento, que requiere acelerar el paso de la revolución tecnológica y aumentar la tasa de crecimiento, pues es una relación sumamente importante. ¿Cómo puede la CEVAL trabajar en conjunto con las naciones de América Latina para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030 en la región? Bueno, esta iniciativa ya ha hecho aportes muy importantes, ¿no? En los últimos, sobre todo, 10 años, porque ahí fue donde se ha acelerado más. Y sobre todo los proyectos de infraestructura son fundamentales, porque tenemos estimaciones de que para que un país se desarrolle eficazmente, y eso lo dice la CEPAL, lo dice el Banco Mundial, la tasa de inversión pública debería estar en 5 o 6% del PIB. Y en América Latina, en los últimos 10 años, ha sido solo de 2%. De manera que tenemos una brecha muy grande de que estamos invirtiendo menos en infraestructura de lo que el desarrollo de la región necesita. Así que este aporte tan grande de proyectos de infraestructura que vienen digamos, muy fortalecidos, porque China los financia y en muchos casos China también los construye, y los construye eficientemente y rápido. De manera que ya ha habido una contribución, es importante que esta contribución siga a futuro. Por supuesto que América Latina trabaja también con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, y tiene bancos de desarrollo nacionales. Pero el aporte adicional que hace China es fundamental y esperamos que se fortalezca, ¿no?, en los próximos años. Este año marca el 10º aniversario de la iniciativa de la Franja y la Ruta. En América Latina, 22 países han firmado memorándum de entendimiento sobre la iniciativa de la Franja y la Ruta. ¿Cuáles considera que son los principales beneficios que esta iniciativa ha aportado a América Latina en los últimos años y cómo ve que esta cooperación puede continuar fortaleciendo la región en el futuro? Sí, yo creo que para potenciar la Franja y la Ruta, que como digo ya ha hecho y sigue haciendo aportes importantes, parte de un obstáculo que habría que tratar de superar es la velocidad con que América Latina puede articular proyectos de prefactibilidad. Estos son proyectos complejos, de manera que trabajar en fortalecer los estudios previos, lo que se llama prefactibilidad de los estudios, y llevarlos al punto en que ya puede rápidamente y más aceleradamente China participar en las licitaciones de estos proyectos y ver si gana, ¿no?, los contratos. Allí hay algo en que podría fortalecerse bastante. Me parece que por el lado del financiamiento China está muy preparada, o sea, la debilidad la vemos más del grado de preparación de América Latina. Dado que la cooperación internacional ha enfrentado desafíos en los últimos años, ¿cómo cree que la iniciativa de la Franja y la Ruta puede servir como un modelo de colaboración efectiva entre países en un momento en que la cooperación global se ha debilitado en ciertas áreas? Sí, bueno, mire, es muy oportuna la pregunta porque justo estuve participando antes de la Asamblea General, ahora en Nueva York, la semana pasada, de las Naciones Unidas. Estuve 2 días en La Habana, Cuba, porque allí se celebró la reunión del G77.
que en realidad se llama G77, pero son 134 países. Y eso es el sur, son todos los países del sur. Ahí estuvo por supuesto, delegación muy fuerte de China y de otros 130 países. El tema en esta ocasión de la reunión fue la colaboración en ciencia, tecnología e innovación. Y bueno, leyendo y escuchando los discursos, evidentemente hay primero una gran necesidad de fortalecer más la cooperación sur-sur, y específicamente en temas de ciencia, tecnología e innovación. Y volvemos al tema de China siendo ya una potencia tecnológica en inteligencia artificial, en trenes, en transporte, en interconexión eléctrica y en otros temas. Y la colaboración de China y el liderazgo y la contribución a la colaboración sur-sur puede ser muy grande. El tema de la colaboración sur-sur se viene fortaleciendo en todos los países. Nosotros hicimos en mayo una reunión sur-sur, donde vinieron todos los países de América Latina que tienen agencias de colaboración. Hay una agencia de colaboración sur-sur de Brasil muy fuerte, también hay en otros países, la de México, etcétera, que están muy activos colaborando con otras regiones como África, pero también entre nuestros propios países, de manera que la participación de China y también de otros países en estos ejercicios es fundamental, porque también hay una comprensión más clara de algunos temas, tal vez que cuando hay cooperación norte-sur, pero por supuesto que la norte-sur también es clave. El fortalecimiento de los lazos políticos y sociales a nivel mundial es un objetivo importante de las relaciones internacionales. ¿Cuál es su visión sobre cómo los trabajos de América Latina pueden facilitar la colaboración y el intercambio de ideas entre las naciones del sur global para abordar desafíos comunes y promover un desarrollo más equitativo? ¿Qué iniciativas o proyectos específicos están en marcha para abordar desafíos para los países del sur y para promover un cambio positivo en el mundo? Bueno, hablando de la colaboración sur-sur, hay toda una lista bastante larga de proyectos e iniciativas. De hecho, en Nueva York yo me reuní con la persona que dirige todo lo que es el tema de colaboración sur-sur para el mundo, que tiene relación con las comisiones regionales, y ahí hay una base de datos y una plataforma que muestra, por ejemplo, en América Latina hay 18 países que reciben cooperación sur-sur, todo tipo de cosas, temas de salud, temas de reducción de pobreza, de políticas sociales, temas de infraestructura, de cambio climático, de desarrollo sostenible. Es una agenda que se está ampliando. Por supuesto, esto está complementada por la norte-sur, pero en la cooperación norte-sur varios países no están cumpliendo, digamos, con los compromisos, y eso es un tema que América Latina y el Caribe enfatiza. Ahora, es importante tal vez aquí señalar que la gran mayoría son países de ingreso medio, y en la conversación sobre la colaboración internacional, los países de ingreso medio se han graduado, que significa que los bancos de desarrollo, el Banco Mundial y demás dicen, bueno, aquí no hay tasas de interés de concesión porque ya usted tiene ingreso medio, ya puede valerse bastante por usted solo, ¿no? Y eso es algo que en América Latina está señalando como un problema, porque aunque es cierto que son países de ingreso medio, hay grandes brechas, hay grandes necesidades, y por eso hay una conversación muy importante sobre la reforma del sistema financiero internacional, para esquemas de reestructuración de deuda, para esquemas de reciclar los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, porque después de esta cascada de crisis que los países de la región han tenido, el espacio fiscal es reducido, hay una deuda externa importante, hay un servicio de la deuda. Entonces, esta conversación sobre cómo obtener más financiamiento y cómo reformar el sistema financiero internacional para abrir espacio para el desarrollo también es parte de la conversación sur-sur y de cómo aumentar la inversión para avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible. En el contexto de la importancia de abordar el cambio climático y la necesidad de colaboración multilateral, ¿qué trabajos están contribuyendo a la promoción de estrategias y políticas que enfrentan este desafío global de manera efectiva?
Bueno, la CEPAL, nosotros colaboramos con el Departamento Económico y Social de Naciones Unidas en Nueva York, colaboramos con las otras comisiones económicas de las otras regiones. El tema que estaba mencionando de cambio en la arquitectura financiera internacional, que es algo que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha venido impulsando y en buena hora, porque es una gran necesidad. Se ha instalado, ese tema está instalado, ya pasó, acaba de pasar la cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y hay toda una conversación de cómo acelerarlos y hay identificación de una serie de transiciones que por sus características pueden acelerar y tener un efecto de tracción sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, el tema del financiamiento es clave, la transición hacia la electromovilidad, la transición hacia sistemas productivos de más alta productividad. Todos estos son temas que los trabajamos para los países de la región. Tenemos reuniones de ministros en cada uno de estos temas, de ciencia y tecnología, de política social, y en estas reuniones presentamos trabajos y a la vez recibimos y tomamos nota de los retos, tal como lo ven las autoridades y los expertos de cada país. De manera que la Comisión Económica de América Latina, la CEPAL, que tengo el honor de dirigir, sirve tanto para llevar estas discusiones a nivel nacional y a nivel local, como para establecer las relaciones entre la agenda nacional, la regional y la agenda internacional. La construcción de una nueva era de relaciones entre China y América Latina es un objetivo importante a ambas orillas del Pacífico. ¿Cuál es la visión de la CEPAL sobre cómo estas relaciones pueden evolucionar en el futuro para ser aún más beneficiosas para los pueblos de las dos regiones? Bueno, la visión, tal vez le respondo a la pregunta viendo un poquito al récord histórico, ¿no? Hace 20 años la relación comercial de América Latina con China era relativamente pequeña y se ha multiplicado por 40 veces, ¿no? En estos 20 años. De manera que si uno ve por etapas, lo primero que ha sido muy fuerte y se ha desarrollado muchísimo es el comercio. Tanto exportaciones de América Latina hacia China como importaciones que hace la región desde China. Eso está en más de 500.000 millones de dólares y sigue creciendo aceleradamente. Luego hay una relación que tiene que ver con inversión extranjera directa, inversiones chinas en diferentes países y con el financiamiento que hablábamos antes. China ha financiado muchísimos proyectos, ha ayudado también a financiar deuda, a hacer reestructuraciones de deuda de algunos países, etc. Y luego hay otra etapa que es más reciente, asociada a la Franja y la Ruta, al proyecto Franja y Ruta, que es construcción de infraestructura. Y yo diría que ya estamos en una cuarta etapa, bastante adentrados, que es colaboración tecnológica y científica, y en temas de innovación, que está muy fuerte en la iniciativa del desarrollo global de China, por ejemplo, ¿no? Y donde pues habría y hay grandes beneficios ya para un desarrollo de la sociedad del conocimiento, de las comunicaciones y aplicaciones, desde georreferencia satelital, desde preparación para desastres naturales, hasta manufactura avanzada, intercambio de estudiantes y profesores, de manera que es una relación que ahora ya tiene todos estos frentes: el comercial, inversión extranjera directa, financiamiento y colaboración científico-tecnológica, además del intercambio cultural. Después de ver el documental Construir un mar azul de sueños en este evento, ¿cómo cree que las imágenes y la narrativa presentadas en el documental pueden influir en la percepción pública sobre la cooperación entre China y América Latina? Sí, me pareció un documental muy interesante, muy informativo. Yo aprendí varias cosas que no sabía, porque, bueno, el documental presenta, por ejemplo, la colaboración de varios países con China, específicamente con ejemplos, ¿no? En el caso de México, esta parte histórica de cómo en el arte y en la cerámica hubo tanta influencia de hace 1000 años, o 500 años, perdón, no 1000 años, 500 o 400 años, de los artistas de cerámica china que llegaron a México y el intercambio, y cómo hay evidencia en la arqueología y en el arte de esa colaboración muy interesante. Evidentemente eso ha crecido mucho a los temas culturales. Vimos también un ejemplo que me pareció, eso no lo conocía, de esta plaga
de estos mejillones, como le decimos en español, que están afectando todo tipo de instalaciones y la pesca en Brasil, en Chile, en otros países. Bueno, y otros ejemplos, de manera que me parece muy importante un documental como este para aprender, para dar ejemplos concretos de a dónde están las ganancias y los beneficios de la colaboración entre las dos regiones y por supuesto todos los aspectos también de arte y de cultura. Como digo, China pues, es un país cada vez con mayor presencia en la economía mundial, que tiene ya y es el principal destino de las exportaciones de varios países latinoamericanos. Y es pero eso no significa que la mayoría de los latinoamericanos o la mayoría de la población china conozcan. Y creo que este tipo de documentales y los medios de comunicación son claves para que los pueblos de América Latina y el pueblo chino tengan una comprensión y estén más informados de estas relaciones. En el contexto de la importancia de los medios de comunicación para promover la comprensión y la colaboración entre China y América Latina, ¿cómo puede aprovechar la difusión de información precisa y equilibrada para fortalecer los lazos de entendimiento mutuo entre las naciones? Bueno, yo creo que hay muchas formas. Una es documentales como este, que son muy informativos y ahora la gente, digamos, son vistos. Hay que asegurarse que se distribuyen ampliamente. Me parece que en redes sociales podría haber también más información. Me parece que nosotros en CEPAL tenemos ya una tradición, una historia de producir documentos de investigación. Hay unas redes académicas que estamos fortaleciendo nuestra relación con redes académicas de investigadores muy serios que estudian la relación América Latina-Chile. Ahora soy yo el que me equivoco, China, y también en donde creo que los medios de comunicación tienen una función muy importante de dar a conocer estos estudios, de entrevistar a los autores y a las instituciones que los producen. Y también lo mismo de China hacia América Latina, porque pues, los que hemos tenido la fortuna de visitar China varias veces, pues conocemos un poco, pero la mayoría de la gente ignora, no hay manera de que conozca cuáles son, digamos, el tipo. En China hay grandes investigaciones sobre América Latina, hay colaboración, como se vio en el documental, etc. Entonces, difundir todas esas relaciones, todas esas informaciones, pues es una forma de alimentar la amistad entre los pueblos y entender mejor la importancia de esa amistad y el potencial de la colaboración futura. Muchas gracias, señor secretario ejecutivo. Una vez más, agradecerle por concedernos esta entrevista. Muchísimas gracias, el agradecido soy yo y invitados a tener más actividades como la que tuvimos hoy. Ha sido un gran gusto, muchas gracias. Agradecemos mucho los comentarios del señor Salazar. Con esto concluimos esta edición de Mirada Económica. Les agradecemos por sintonizarnos y les esperamos en la próxima edición.